Capítulo 1. Al principio era el sol. Todos sabemos que el sol es muy importante para la vida en la Tierra. Es esencial para que pueda desarrollarse, tal como la conocemos. Sin él, ninguna criatura podría sobrevivir. Pero dejando a un lado el impacto vital que tiene sobre cualquier organismo biológico, ¿hasta qué punto ha impactado el sol en nuestra cultura y en nuestra forma de comportarnos a lo largo del tiempo? Estoy convencida de que su influencia va mucho más allá de lo que nos imaginamos y de que afecta a múltiples aspectos de nuestra vida y de nuestra existencia. Nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras creencias, su influjo está en todas partes. Porque al principio, lo único cierto era el sol. El rey Nimrod. Os voy a relatar una leyenda que tiene miles de años de antigüedad, la leyenda del rey Nimrod. Se dice que Nimrod era un rey muy déspota y perverso que animó a los hombres a rebelarse contra Dios. La mención más conocida que se hace de él tiene lugar en la Biblia, donde se dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Gracias a esta mención sabemos que Nimrod fue hijo de Cus. ¿Y quién fue Cus? Pues el hijo de Cam, que a su vez fue el hijo de Noé, sí, el de la barca. Por lo tanto, Nimrod fue uno de los bisnietos, entre muchos otros, de Noé. La Biblia también atribuye su reinado a la era mesopotámica, y para eso tenemos que remontarnos 3500 años antes de Cristo. Poco antes de que Nimrod se proclamara rey, se cuenta, Dios inundó la tierra y destruyó muchas civilizaciones, dando lugar a un episodio que hoy en día conocemos como el diluvio universal. Fue entonces cuando Nimrod, enfadado con Dios, se rebeló contra él y para desafiarle decidió construir una torre muy alta y poderosa, conocida mundialmente como la Torre de Babel, origen de Babilonia, una de las primeras ciudades de la antigua Mesopotamia. El versículo continúa: Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala. Podemos deducir entonces que Nimrod fue el primer gobernador de Mesopotamia. De hecho, algunas fuentes aseguran que fue el primer rey conocido en llevar corona. Pero la Biblia no es la única fuente que menciona a Nimrod. El historiador judío Flavio Josefo, hombre que habitó en el primer siglo después de Cristo, relataba lo siguiente. Ahora bien, fue Nimrod quien incitó a los hombres a desafiar a Dios. Fue el nieto de Cam, hijo de Noé, y se destacó por su valor e inmensa fuerza. Además, él cambió el gobierno pacífico de ese entonces en una tiranía. Lo hizo para atraer a los hombres bajo su dominio y no bajo la influencia de Dios. También declaró que se vengaría de Dios si otra vez trajera el diluvio sobre la tierra, y para evitar ese efecto, construiría una torre demasiado alta para las aguas. Él dijo que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. A la multitud le pareció bien la idea de Nimrod y pensaron que sería una cobardía someterse a Dios. Por tanto, construyeron una torre, no tomando en cuenta el sacrificio ni el enorme esfuerzo que eso significaba. La tradición árabe también hace mención de él. Su nombre, escrito Nimrud o Nimrud, forma parte de algunos nombres geográficos del Oriente Medio. Por lo tanto, podemos intuir que Nimrod fue un personaje real. ¿Pero existen menciones más antiguas? La Biblia atribuye su reinado a la era mesopotámica. ¿Existe, pues, alguna historia similar a la de Nimrod que se atribuya a este periodo? Parece ser que sí, y esta se puede encontrar en unas tablillas cuneiformes que datan de 2500-2000 a.C., pertenecientes a los sumerios, los habitantes más antiguos de Mesopotamia. Se trata de 12 tablillas que contienen un poema conocido como la Epopeya de Gilgamesh. Relatan las tablillas que Gilgamesh fue gobernador de Uruk, primera ciudad conocida en Mesopotamia. Recordemos lo que mencionaba el texto bíblico. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, que realmente es Uruk en arameo, Acad y Calne, en la tierra de Sinar.
que no es más que el término hebreo para denominar a las tierras mesopotámicas. Gilgamesh era también un rey egoísta y arrogante que no reconocía la autoridad de los dioses, oprimía a su pueblo y abusaba de las mujeres. Las tablillas narran además una historia muy parecida al relato bíblico del diluvio universal. Cuentan que Dios envió una gran inundación a la tierra con la intención de acabar con la humanidad, que duró 6 días y 7 noches. Gilgamesh fue uno de los primeros gobernadores posteriores al gran diluvio. Realmente no queda clara la relación entre Nimrod y Gilgamesh, si bien pudiera parecer que Gilgamesh fuera descendiente de Nimrod y que ambos vivieron aproximadamente durante el mismo periodo histórico. ¿Podrían ser todas estas similitudes meras coincidencias? ¿Cómo puede ser que la historia del rey Nimrod tenga tantas similitudes con la epopeya de Gilgamesh? ¿Por qué el relato bíblico del diluvio universal es prácticamente idéntico al encontrado en unas tablillas sumerias con 2500 años de antigüedad? Ahora que ya sabemos un poco más sobre quién pudo ser Nimrod, procederé a relatar su leyenda, cuyo origen es ambiguo y ha ido extendiéndose de boca en boca, generación tras generación, desde hace quién sabe cuántos milenios. Nimrod, la leyenda. Como ya sabéis, Nimrod era un rey muy perverso, que llegó a casarse incluso con su propia madre, cuyo nombre era Semiramis, que en asirio significa paloma, pero de esto ya hablaremos más adelante. Nimrod murió prematuramente. Algunas fuentes aseguran que lo mató un animal, otras que Shem, su tío, lo mató por hacer que la gente adorara a Baal. Más adelante explicaré quién es Baal y por qué esta figura tiene mucha más importancia de lo que parece. Una vez muerto Nimrod, Semiramis, su esposa madre, extendió la idea de que éste seguía vivo espiritualmente y de que había encarnado en el sol. Además, Semiramis, que estaba embarazada, le contó a las gentes que Nimrod la había inseminado a través de sus rayos. Dio a luz a su hijo un 25 de diciembre y le puso el nombre de Tamuz. Semiramis también extendió el rumor de que Nimrod seguía vivo porque un gran árbol había surgido de la noche a la mañana sobre un tronco muerto y seco, y declaró por ley, como reina que era, que cada 25 de diciembre, día en el que nació Tamuz, reencarnación de Nimrod, fuera un día sagrado. Le dijo a las gentes que el mismo Nimrod dejaría regalos en los árboles de todos aquellos que creyeran en él como divinidad y que adornasen el árbol con objetos brillantes como el sol para complacerle. Tras su muerte, Semiramis fue subida a los altares como la diosa reina del cielo y Nimrod fue declarado el dios del sol. Desde entonces se les conocería como la madre y el hijo sagrados. ¿Os resulta familiar toda esta historia? Es sorprendente pensar que una festividad que está tan arraigada en nuestro colectivo hoy en día pueda tener un origen tan remoto. Estamos hablando de la antigua Babilonia, es decir, 3000 años antes de Cristo. Pero entonces, ¿quién era Jesús? ¿Es acaso una derivación del antiguo dios babilónico Tamuz, cuyo padre era un dios malévolo que se rebeló contra el verdadero Dios? ¿Tiene la Navidad su verdadero origen en antiguas tradiciones paganas? El culto a la diosa madre y al hijo se repite en numerosas culturas, muchas ellas de origen milenario y anteriores al supuesto nacimiento de Cristo. Semiramis y Tamuz en Mesopotamia, Isis y Horus en Egipto, Afrodita y Eros en Grecia, Venus y Cupido en Roma, Kuan Yin e hijo en China, Yashoda y Krishna en India, Chalchiclicue e hijo en México, Namu y Enki en Sumeria. En el siguiente vídeo profundizaré en la historia de Tamuz y Semiramis e indagaremos en una de las festividades más conocidas de la era romana, las Saturnales. Poco a poco iremos dando forma a todo este entresijo de coincidencias que se dan entre mitos, leyendas y religiones pertenecientes a diferentes culturas y a diferentes tiempos históricos. Y descubriremos que esconden mucha más verdad de lo que a simple vista pudiera parecernos.